Saludos a nuestros amigos, hermanos de la iglesia y familiares. Siempre orando por cada uno de ustedes para que el Espíritu Santo les visite de una manera poderosa y sobre todo puedan disfrutar de una bendición sobreabundante. En esta hora quiero seguir la segunda parte de la meditación que tuve el domingo pasado. Recuérdense que tratamos sobre la seguridad en los beneficios divinos. Esta es la segunda parte. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora porque podemos presentar delante de ti esta meditación para que de una manera especial nuestra mente y nuestro corazón pueda estar abierto frente a tu palabra para poder recibir la riqueza espiritual, nuestra fe se fortalezca y podamos seguir adelante ganando nuevas batallas. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito el Señor. Cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación. Dice en el libro de los Salmos, el capítulo 68, el versículo 19. Es un cántico litúrgico de la celebración y de la victoria por las maravillas obradas en las promesas y en la liberación de parte de Dios. Esta porción comienza con una bendición al Dios soberano, a nuestro Señor, por una verdad tremenda, que es tremenda. Un Dios que vive en y con nosotros, que nos acompaña en cada momento de nuestras vidas, que no se muestra insensible ni pasivo ante nuestras necesidades diarias, y no solo naturales como alimento, cuidados cotidianos, sino también nuestras necesidades emocionales y espirituales. Podemos leer cada día. No es un Dios de hoy sí y mañana no, sino de presencia y ayuda continua, perpetua. ¿Qué nos dice que hace por nosotros cada día? Nos colma de beneficios, nos colma de beneficios. Amén, amén, amén. En otras versiones podemos leer que lleva nuestras cargas, que nos lleva en sus brazos, que nos ayuda en nuestros problemas y que Él es el Dios de nuestra salud. Gloria a Dios, aleluya, amén. Tremendo, tremendo, tremendo. ¿Qué podemos temer si Él cada día nos lleva de su favor, nos llena de su favor? Este pensamiento es demasiado maravilloso. Vamos a meditar acerca de beneficios que tenemos por el simple hecho de haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Diremos que somos perdonados, reconciliados con Dios, justificados por su gracia, aceptados en su familia. Llegamos a ser sus hijos, sus herederos, y es por ello que envía al Espíritu Santo a morar en nosotros. Cada día su amor nos bendice, su gracia nos transforma, su fidelidad nos acompaña. Nos ha dado su palabra, alimento espiritual que nos va a guiar para el caminar, consuelo y arma de victoria en las dificultades.
David estaba entusiasmado ante este pensamiento y consecuentemente bendice a Dios desde lo más profundo de su corazón. La semana pasada consideramos estos 4 beneficios. Descansa en la gracia del perdón de Dios que durará para siempre. Cristo permanece fiel. Dios estará con nosotros todos los días y Dios promete dar una salida. Hoy observaremos otros beneficios. Número 1. Dios termina lo que comienza. En la epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, el versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Otra versión traduce el principio de este versículo de la siguiente manera: estoy convencido de esto. Y otra traducción expresa todo el versículo de esta forma: estoy seguro de que Dios, que comenzó en hacer en vosotros su buena obra, la irá llevando a buen fin mientras llega el día de Jesucristo. Amén, amén, amén. Con respecto a los filipenses, Pablo estaba convencido de que Dios empezó una buena obra entre ellos y que la continuaría hasta completarla el día que Jesucristo regrese. En primer lugar, esta declaración se refiere a la seguridad de la salvación. Pablo manifestó esto sin demostrar ni la más mínima duda. No dijo, pienso que, o mi deseo es que, o espero que el que comenzó en vosotros. No, sino que el apóstol estaba completamente seguro de que Dios había obrado en ellos el nuevo nacimiento. Y solo cuando se ha iniciado de esta manera la obra de Dios en el corazón, es posible trabajar para la extensión del Evangelio. Pablo estaba firme de que Dios continuaría esta obra en los filipenses y la acabaría. No se preocupaba en cuanto a eso. Encontramos un pensamiento paralelo en el capítulo 12, el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios nunca deja una obra semiterminada. La meta de Dios con su iglesia no es oculta. Su obra en ella será conforme a su palabra y a sus promesas. Y la historia de la iglesia tiene una clara meta. Dios la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo no es lo mismo que el día del Señor. Este último no se menciona en la carta a los filipenses. Sin embargo, varias veces Pablo menciona el día de Jesucristo en los capítulos 1, versículo 10, capítulo 2, versículo 16, capítulo 3, el versículo 20. El día del Señor se refiere al regreso de Jesús en gloria después de la gran tribulación. Este día vendrá con juicios y se menciona ya en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Sofonías capítulo 2. Pero cuando hablamos del día de Jesucristo, hablamos del regreso de Jesús por su iglesia para el arrebatamiento en el cual vuestros cuerpos serán transformados. Podemos esperar ese día con serena confianza. Pablo estaba confiando que el Señor acabaría la obra comenzada antes de ese día. Abramos nuestros corazones a esta verdad y confiemos aún mucho más en el Señor y en la fuerza de su Espíritu que nos impulsa y nos anima y que nos ha implantado en Cristo. El apóstol se mostró lleno de seguridad con respecto a la obra de Dios.
confiando en el poder de Dios. Estaba plenamente convencido de que las cosas seguirían adelante con los filipenses y que Dios, quien había iniciado la obra de ellos, también la llevaría a cabo. Dios continuaría actuando en ellos. Posiblemente en la vida de algunos de nosotros, las cosas aparentemente no están saliendo bien. Hay dolor, hay escasez, hay sufrimiento, hay soledad, etcétera, etcétera. Pareciera que todas las cosas están mal, pero el texto que hemos leído nos dice que alguien comenzó en nosotros una buena obra. Primeramente respondamos esta pregunta: ¿quién comenzó en nosotros la buena obra? Y todos sabemos que la respuesta es Dios. Por lo tanto, tenemos que estar seguros que Dios está haciendo una buena obra en nuestra vida, aunque muchas veces no lo comprendamos, aunque muchas veces nos parece que todo está saliendo mal. Tenemos que saber que Dios tiene un plan para perfeccionar en nosotros la buena obra que ha comenzado desde el mismo momento que nos tomó como hijos suyos. Amén, amén, amén. La palabra clave de este versículo es la palabra perfeccionar. La palabra perfeccionar tiene la idea de acabar enteramente una obra, dándole el mayor grado posible de calidad y detalle. Al hablar de perfeccionar, nos habla de un proceso. Es decir, que el Señor no ha terminado su obra en nuestra vida. Cada día nos va puliendo, cada día nos va moldeando, cada día nos va purificando hasta terminar en nosotros la buena obra que ya empezó el día que lo recibimos como nuestro Salvador. ¡Aleluya! Hermanos, hermanas, Dios jamás se cansa ni se rinde. Trabaja a tiempo completo para perfeccionar la obra que comenzó en nosotros. Inició en el preciso momento en que le entregamos nuestras vidas y desde entonces trabaja en nuestros corazones, mentes y espíritus. Trabaja con nuestro carácter, con nuestros defectos, con nuestros miedos y con nuestra naturaleza humana en general. También siembra en nosotros la semilla de la naturaleza divina. Con especial atención cuida de ella para que brote y dé a luz el fruto del Espíritu. Nos da dones y talento y luego nos ayuda a desarrollarnos para que seamos herramientas útiles en el servicio del Evangelio. Si sientes que ahora mismo Dios no está haciendo nada en tu vida, quiero decirte que estás equivocado. Él jamás ha dejado de trabajar contigo. Su palabra nos enseña que el que comenzó en nosotros la buena obra, la continuará hasta el día de Jesucristo. Así que no te rindas, Él no lo hace. Aleluya. Número 2, vida abundante. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Evangelio según San Juan 10, versículo 10, el inciso B. La vida abundante que Jesús describe es la vida de Dios mismo. Él coloca la nueva vida espiritual dentro del individuo en el mismo momento en el que responde a la gracia de Dios y cree en Cristo como su Salvador personal. Esta es el comienzo de una nueva vida para aquel que estaba muerto espiritualmente en ofensas y pecado. La vida abundante es algo que va creciendo.
es cada vez más abundante en la persona que oye la palabra de Dios y cree. El creyente nacido de nuevo cada vez entra en la experiencia de la nueva vida espiritual por creer y rendirse a Cristo. Es como un manantial de agua que brota permanentemente en un flujo abundante de recursos de grande profundidad. Ahora, el cristiano debe vivir en un camino de vida abundante. Estamos viviendo en la abundancia de Dios. Nosotros podemos ser cristianos y estar perdiéndonos la vida abundante. Dios nos invita a entrar en ella cada día más. A medida que confiemos en Jesús, podemos disfrutar de esa vida. Cuando el creyente se rinde al Espíritu Santo, se da cuenta que la gracia de Dios y el poder es suficiente para cada necesidad en nuestras vidas. La vida de abundancia viene del conocimiento de que nada puede reprimir la gracia de Dios. Es el tipo de vida de Dios dada a todos los que creen en Cristo. Comienza en el momento del nacimiento espiritual o la regeneración. Tenemos el privilegio de participar en la naturaleza divina, como dice la palabra, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Como dice en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, el verso 4. Lo que comenzó en el nacimiento espiritual será para siempre. Es eterno e indestructible porque es Dios. En lugar de una vida inactiva, entraremos en una vida muy activa que posee todas las cualidades de Dios. Jesús dijo: yo os digo la verdad, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado. Ha pasado de la muerte a la vida, como dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, el versículo 24. Dios es soberano y eterno. Por lo tanto, sus dones no se pueden retirar. Desde que Él nos ha dado la vida eterna, esa vida es la vida eterna. Escuche bien, hermano. Escuche bien, hermana. Es la vida eterna. Es la vida eterna. Aleluya. Tenemos confianza en que vamos a ser glorificados con nuestro Señor. Si vamos a permitir que Él nos lleve a la plenitud de la vida cristiana, encontraremos nuestra mesa preparada en su presencia, nuestras cabezas ungidas con su aceite puro y nuestras copas rebosando con su vino de alegría, como dice el Salmo 23, que todos conocemos muy bien. Amén, amén, amén. Hermanos, hermanas, la vida abundante nos asegura que podemos experimentar las bendiciones de Dios en esta vida y en el cielo también. Podemos entrar en la plenitud de nuestra gran salvación de hoy y vamos a experimentar la bondad de Dios para siempre. La vida que Él nos da es de crecimiento en crecimiento. Es como un río desbordante de su ribera en el que nada puede suprimirla. El favor de Dios hacia nosotros es interminable porque da un suministro inagotable, eterno e infinito. ¡Gloria a Dios!
número 3, amor que sobrepasa todo entendimiento. Como dice la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 3, el versículo 19, dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En un primer momento daría la impresión de que Pablo elevaba su oración para que los efesios no desmayaran. En realidad deseaba que comprendieran no solo el porqué de sus prisiones, sino además el glorioso contenido de los designios de Dios. Pablo quería que además ellos recibieran la capacidad para comprender lo que las mentes humanas por naturaleza no podrían entender. Esta es la quinta vez que el apóstol mencionó las riquezas de Dios, posiblemente para que los efesios dejasen de dar importancia al templo de Artemis y su entorno. Él quería que Dios diera a los efesios un aumento comprensivo a fin de poder apreciar y recibir de sus tesoros fe, amor, conocimiento y plenitud. Hay en esta oración 4 pedidos concretos que Pablo hizo a favor de los creyentes de Éfeso. Dios enviaría poder al interior de estos hermanos. La naturaleza espiritual del cristiano necesita oración, así como su parte física la necesita. El apóstol estaba orando por el interior de la persona, porque él se daba cuenta que la parte exterior de la persona desaparecería. Y para vivir la vida cristiana se necesita poder, así como para crecer en la gracia y desarrollarse hacia la plena madurez, lo cual es obra del Espíritu Santo. Vemos que en esta segunda petición, Pablo oró diciendo que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Esto implica asumir con nuestra mente los pensamientos del Señor. Esto implica una relación de compañerismo que nos ayuda a conocerle más y que nos revela la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cristo no ha venido a visitarnos de una manera temporal. Él ha venido a radicarse permanentemente por medio del Espíritu Santo para vivir en nuestras vidas. ¡Gloria a Dios! Vemos que la tercera petición es un pedido para que los creyentes puedan conocer las dimensiones de ese amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. El apóstol oró para que ellos estuvieran arraigados y cimentados en amor. El término arraigado se refiere al área de la botánica, que es la vida de la vegetación, y la palabra cimentado se refiere a la arquitectura, a la firmeza y estabilidad. Y esta petición se refiere a todos los cristianos. Pablo quería que ellos conocieran la vasta extensión del amor de Cristo. Es el amor de Dios mismo. La lectura bíblica nos enseña que el amor de Jesús tiene dimensiones para llegar a cualquier entendimiento de las dimensiones del amor de Dios. Debemos venir a la cruz. La cruz apunta a 4 sentidos. El amor de Dios es lo suficientemente ancho para incluir a cualquier persona.
El amor de Dios es lo suficientemente largo para durar por toda la eternidad. El amor de Dios es lo suficientemente profundo para alcanzar al peor pecador. El amor de Dios es lo suficientemente alto para llevarnos al cielo. La meta del ruego de Pablo era muy sublime: que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo quería que los cristianos experimentaran la vida en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hermanas, la disciplina de Dios, un momento de necesidad y los tiempos de aflicciones como estos nos parecen eternos, ¿verdad? Pero sin duda, todo esto pasará. Pero en comparación a esto, ¿sabes qué será para siempre? El amor de Dios por ti y por mí es para siempre. El amor de Dios por ti y por mí es para siempre. Todo pasará y cambiará, pero el amor de Dios jamás. Personas vendrán y se irán, pero el amor de Dios permanecerá. No será afectado ni cambiará. Aleluya. Gloria a Dios. Número 4. Viviendo siempre para interceder por ellos. En la epístola a los Hebreos, capítulo 7, el versículo 25. Por lo cual, ustedes saben, está hablando aquí de Jesucristo, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué propósito tiene el sacerdocio permanente de Jesús? En realidad tiene muchos propósitos. En primer lugar, Él es capaz de salvar completamente a aquellos que se acercan a Dios por medio de Él. Jesús es un Salvador que hace su trabajo de un modo completo, acabado y perfecto. Él libera al hombre de la maldición del pecado y lo logra restaurar la relación entre Dios y el hombre mediante Jesús. Entonces, nuevamente el hombre es reunido con su Dios. Como dice la palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, el versículo 21. Para que todos sean uno, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En segundo lugar, Jesús, por ser sumo sacerdote eterno, no vive para sí mismo, sino para el pueblo que busca su ayuda. Como dice en el capítulo 2 de esta misma epístola, los versículos 17 y 18. En la Nueva Traducción Viviente dice así: por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podía ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo, debido a que Él mismo ha pasado sus sufrimientos y prueba
puede ayudarnos cuando pasamos por prueba. En la misma epístola, el capítulo 4, los versículos del 14 al 16, en la Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, ya que dice, tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creamos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Amén, amén, amén. Él es su mediador, verdadero Dios y verdadero hombre. Él intercede por nosotros sin cesar, situado entre Dios y el hombre. Él ruega continuamente a favor de aquellos que se acercan a Dios en oración. En la epístola a los Romanos, capítulo 8, el versículo 34, dice la palabra: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aleluya. En la epístola a los Hebreos dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahora por nosotros ante Dios. ¡Aleluya! Dios nos concede todo lo que necesitamos para el avance de su nombre, su reino y su voluntad. Él responde a nuestras oraciones por el sostén diario, por la remisión de sus pecados y por la protección del maligno. En tercer lugar, Jesús nos enseñó: nadie viene al Padre sino por mí, como dice en el Evangelio de Juan capítulo 14, el verso 6. Vemos cómo el escritor de Hebreos repite este mismo pensamiento y les recuerda a sus lectores que las oraciones a Dios deben ser ofrecidas en el nombre de Jesús. Y en cuarto lugar, al saber que Jesús está siempre orando por nosotros en el cielo, nosotros anhelamos estar con Él. Amén. Tenemos la certeza de que así como Él vive eternamente ante Dios, así viviremos nosotros para siempre con Él. Ahora vamos a Dios en oración, pero el fin de nuestra vida terrenal, Él nos llevará a su morada para estar con Él eternamente. Hermanos, hermanas, hay ocasiones en que los cristianos pasamos por momentos de gran dolor y sufrimiento. Son tiempos en los que parece que una situación hubiera desbordado los límites de resistencia, los límites de lo tolerable, y entonces las emociones controlan totalmente las expresiones del dolor. ¿Cómo se han sentido ustedes con esta pandemia, con este encierro? No ha sido fácil, ¿verdad? Hemos visto a cristianos llorando amargamente e incluso dirigirse a Dios diciéndole que Él
los había abandonado. Muchos de ellos recapacitan luego cuando le aseguramos que tenemos un Cristo que vive, que comprende nuestros dolores y angustias y que siempre está dispuesto a interceder por nosotros, aunque nosotros le fallemos o pasemos por alto en ciertos momentos que tengamos incredulidad, dominados por la tristeza. Sabemos que Él permanece fiel. Por eso, hermanos, resulta reconfortante tener la seguridad que Él se encuentra allá en el trono, controlando toda aquella situación que nos rodea y nos abate. Nunca olvidemos que la intercesión de Jesús por nosotros significa que continuamente nos representa ante el Padre para que podamos acercarnos a través de Él y para defendernos contra las acusaciones y ataques de Satanás. Jesús es sacerdote para siempre, el único que estará continuamente abriendo la puerta de la amistad con Dios y es constantemente el gran servidor de la humanidad y de nosotros, su iglesia. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No sé si te has puesto a pensar si realmente merece todo lo que Dios te da, o tal vez seas de aquellas personas que creen que por lo dura que ha sido la vida con ellos, han llegado a la conclusión de que Dios no le ha concedido ningún beneficio. Dios siempre ha estado haciendo cosas a nuestro favor. Yo creo que en estos momentos es muy saludable recordar que siempre disfrutaremos de estas bendiciones. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora por tu palabra tan poderosa, donde nos ministra acerca de la seguridad que nosotros tenemos en los beneficios divinos. Mira los Royal Rangers de la iglesia, mira las misioneritas, los adolescentes, los jóvenes, el grupo de la alabanza, los sugieres, los varones, las damas, evangelismo, escuela dominical, los matrimonios, el diaconado de la iglesia, el liderazgo de la iglesia, la familia pastoral, todos los amigos de nuestra iglesia, los familiares. Ayúdanos en medio de estos días tan complicados a poder estar disfrutando de estos beneficios. Te suplicamos, Señor, que podamos entender tu palabra y que de una manera poderosa nos llene, Señor, de esta bendición. Estamos conscientes de que Jesús siempre estará intercediendo por nosotros, Señor. Mil gracias, Señor. Mil gracias, Señor. Porque Jesucristo siempre va a estar intercediendo por nosotros. Aleluya, aleluya. Gracias por ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Tú siempre nos mostrarás amor en cualquier circunstancia. Gracias, Señor, por esa vida abundante que podemos cada día disfrutar y está al alcance de tu pueblo. En esta hora nos ponemos delante de ti, Señor, y te pedimos que nos bendigas poderosamente.
en el nombre de Jesús.